por favor. Entonces, bueno, ahora sí un cordial saludo muy formal para todos ustedes, para toda esta comunidad de cuidadores que nos encontramos. Un abrazo cuidador para todos. Hoy con un invitado y un embajador y aliado de la Red Latinoamericana maravilloso, el doctor Hugo Vega Hernández. Él es psiquiatra, médico psiquiatra con una alta experiencia en el cuidado de la persona mayor y nos va a acompañar con el tema que hemos determinado para hoy, que son todos esos cuidados físicos. Por supuesto, van a haber aspectos que el doctor va a enseñarnos que van a ser, digamos, como una posibilidad más de aprendizaje para nuestro cuidado, entonces vamos a estar muy atentos para que esto se suceda con una maravilla grande de aprendizaje para que podamos tener claridad cuando vamos a hacer las preguntas y nos dan ese espacio. Y buenas noches, doctor Hugo. Un cordial saludo antes de que empecemos ya con la charla formal. Hola Claudia, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. El doctor Hugo Vega está en México. Para quienes el doctor, acá ahí estamos: Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Medellín, Colombia, Villeta, Fusagasugá, de la parte colombiana, Perú también por ahí hay, Argentina, estamos una comunidad bien bonita que nos reunimos aquí en estas aulas de aprendizaje, de reforzamiento de todo este tema del cuidado. Entonces, por favor, bienvenido, muchísimas gracias por esta oportunidad de tenerlo aquí y todos dispuestos a ayudar. Entonces ya es usted dueño de este auditorio, cuando quiera puede empezar a compartir pantalla si lo necesita y aquí vamos. Perfecto. Pues buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Ya saben los de la red que yo con mucho cariño y mucho gusto estoy aquí con ustedes acompañándolos. Nada más un favor, si se empieza a trabar, avísenme. Si hablo muy rápido, también escríbanme ahí en el chat, porque luego empiezo a platicar y me sigo derecho. Ajá. Entonces, eso sí es como también importante para mí, para que lo que yo les vaya a comentar, pues quede lo más claro posible, ¿sí? Pues bueno, el día de hoy me pidieron hablar de un tema que se llama cuidados físicos para la persona mayor y en condiciones de dependencia. ¿Sí se está compartiendo la pantalla? Sí, ¿verdad? A ver, me voy a poner unos Perfecto, perfecto, se ve perfecto, ya estamos Sí, listos. señor, excelente. Bien, me pongo los audífonos para que se escuche un poquito. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Perfecto, se escucha muy bien. Bien, pues bueno, yo soy médico psiquiatra y soy especialista en el adulto mayor, soy psicogeriatra. Mucho de mi trabajo pues está en identificar la parte médica y la parte psicológica, pero al identificar la parte psicológica tengo que ver cuáles son las limitantes que hacen que un adulto mayor pues tenga un adecuado desempeño dentro del medio en el que está inmerso. Porque es común que haya muchas barreras, que existan muchas barreras que le limitan un adecuado desempeño. Y sabemos que estas barreras son por muchísimos aspectos. Pueden ser barreras externas o barreras internas. Y en esta vivencia de la salud física y mental, pues tenemos que estar muy al pendiente de cuáles son ellas y cómo podemos trabajar para proporcionarle a nuestro paciente, a nuestro familiar, a la persona que tenemos al lado, pues la mejor calidad de vida, porque es precisamente lo que nosotros estamos buscando a fin de cuentas, darles la mejor calidad de vida. De manera general, pues ustedes saben que estamos ahorita ante un panorama en el que los adultos mayores pues estamos siendo cada vez más. En el 2015 pues se comentaba que había el 12% de la población en general era adulta mayor y se proyecta que para el 2050, en un par de años, pues muchísimos ya estemos pasando los 60 años. Ajá. Y pues en algunas encuestas se habla que incluso
hasta 1 de cada 4 personas va a ser mayor de 60 años. Entonces, esto nos tiene que llevar a prepararnos ya ahorita en este momento para generar las mejores condiciones de vida nuestras y de los que vienen atrás de nosotros. Pero obviamente tenemos que empezar a identificar qué es lo que está limitando pues el adecuado vivir, porque estas limitantes pues de algún modo nos van a llevar a algunos grados de fragilidad, de dependencia y en algunos casos discapacidad. Hay muchas situaciones que nos llevan a esta situación de discapacidad y en salud mental tenemos muchísimas. Hay situaciones físicas que nos llevan a un deterioro en la salud mental y hay situaciones de salud mental que nos llevan a un deterioro en cuestiones físicas. Y tenemos que identificar, pues, cuál es el panorama en el que estamos parados. Se habla actualmente que dentro de las 10 primeras situaciones que generan una discapacidad, pues se encuentra, en primer lugar, la hipoacusia. El hecho de no escuchar nos va a limitar en muchos aspectos. Y uno de ellos es identificar qué es lo que hay alrededor nuestro. Por ejemplo, una vez tuve un paciente que se empezó a deprimir porque empezó a tener la idea de que sus hijos y sus familiares le empezaban a gritar y le faltaban al respeto. Lo que sucedió es que él no escuchaba y los hijos tenían que alzar la voz para poder comunicarse con él, pero la cuestión no terminó ahí, sino que al alzar la voz, cuando nosotros alzamos la voz, gesticulamos más y a veces nuestras caras son más fuertes. Y él empezó a interpretar que lo que estaba sucediendo enfrente de él, pues era violencia, cuando lo que los hijos estaban haciendo era tratar de comunicarse con él para poder darle un mejor mensaje. Entonces, pues esto lo llevó a estar deprimido, pero la depresión es una de tantas situaciones que se presenta. También se presenta la psicosis, se presenta la ansiedad, entre otros padecimientos. Bueno, dentro de estos, pues tenemos dolor de espalda y cuello que llegan a ser limitantes en algún momento, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que no te deja desempeñarte de la manera adecuada porque te cansas, porque se te va el aire, porque te cuesta hacer lo básico. Trastornos depresivos, eso sí ya es más de mi rama, pero si se dan cuenta, todo esto va a ir desembocando a una situaciones de discapacidad en cuestiones físicas y de salud mental. Trastornos depresivos, caídas. Sabemos que una caída puede generar un síndrome de caídas, que yo tenga miedo a volverme a caer, pero si me caigo y me rompo, pues obviamente el riesgo es mayor, porque no solamente es que ya me rompí, me tienen que operar, me tengo que recuperar, tengo que estar inmóvil y entonces se generan otro tipo de problemas. Diabetes mellitus, una diabetes mal controlada o de difícil control, pues también va a dar pie a que podamos tener esta situación de discapacidad. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, anomalías en la cuestión visual, anomalías, dolores y dificultad para moverse, o incluso esta parte de las cataratas. Esto lo comento porque de algún modo, regresando un poquito a lo que era el nombre de la presión, de la presentación, pues estos cuidados físicos tienen que ir enfocados a la situación que se nos está presentando, ¿no? Y entonces tenemos que saber cuál es el panorama al que con mayor frecuencia se enfrentan nuestros adultos mayores. Y esta situación de discapacidad, pues, es dada por muchas situaciones. Ahora, en el envejecimiento de por sí, pues hay muchos factores que entran en riesgo que nos ponen en riesgo para que nosotros padezcamos algún padecimiento, tanto físico como mental, y no se diga, pues también algún trastorno neurológico, como son las demencias. Sabemos que las características del envejecimiento pues son multifactoriales, dependen de mi dieta, de mi alimentación, de mi estilo de vida, del trabajo en el que estoy inmerso, los trabajos que tuve en algún momento de mi vida, de la alimentación que tuve en mi infancia, el lugar en donde crecí. Pues hay muchos factores que influyen para que yo tenga unas características adecuadas de mi propio envejecimiento y eso me puede llevar a ser una persona dependiente o una persona completamente autónoma. Sabemos que este envejecimiento pues es universal porque nos da a todos estamos expensos a llegar a envejecer solo con el hecho de estar vivos. Si vivimos muchos años, vamos a envejecer sí o sí.
También es progresivo porque todo el tiempo nosotros estamos evolucionando y nuestro cuerpo va cambiando y nuestra forma de pensar va cambiando y nos vamos adaptando de un modo distinto. También es cierto que no todos vamos a envejecer del mismo modo. Ustedes recuerden a sus abuelitas, si ustedes recuerdan a sus abuelitas, al menos aquí en México, yo tuve una abuelita que murió a los 92 años y ella, desde que yo era chiquito, ella ya era viejita a mis ojos, ¿no? Tenía su cabello cano, siempre tenía una vestimenta como muy propia de las mujeres adultas mayores de aquí de México. Aquí en México se utilizaba una especie como de chal, rebozo, no sé cómo se llama en otros países, pero que te cubría la espalda y que te cubría parte del cuerpo. Entonces, eso era el anciano que se veía hace muchos años. Hoy en día podemos ver que hay muchas personas que pasan los 50, los 60, los 70 y tienen una visión distinta y una proyección distinta. El cabello ya no está tan cano o incluso se pinta el cabello o podemos ver a un señor con el cabello parado, con tatuajes, muy musculoso o una señora también muy arreglada, muy cuidada en su aspecto físico. Tenemos el ejemplo de algunos artistas, Madonna, Cher, que aunque ya son personas que rebasan cierta edad, pues su físico externo pues refleja otra situación, ¿no? Entonces, esto nos lleva a identificar que algunos son vulnerables y otros no. En algunos depende mucho la educación, en otros depende la capacidad, el dinero que tengan, pero cierto es que en casi todos de nosotros va a depender mucho la resiliencia, que es esta capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos. La resiliencia es un proceso dinámico de adaptación positiva a la adversidad. Si se dan cuenta, en esta imagen tenemos del lado izquierdo una persona que se ve que ya es grande y está utilizando un iPad, mientras del lado derecho otra persona que también ya se ve que es añosa y está utilizando un periódico. Ajá. La diferencia en la adaptación a estos nuevos tiempos depende mucho también de esta disposición que nosotros tengamos para querer adaptarnos. A algunos es más fácil, a otros les cuesta más y tenemos que identificar de qué depende. Porque mientras unos pueden llegar a tener un envejecimiento saludable, es decir, su cuerpo va a tener la posibilidad de no decaer ante las exigencias del medio externo o no va a ser fácil que se enferme o que se caiga o que se rompa debido al estilo de vida, otros sí van a tener esas características. Incluso no solamente por el medio ambiente en el que están inmersos, sino también por las características propias de cada quien, que es esta herencia genética, ¿sale? Algunas personas jóvenes van a tener mayor riesgo de cáncer o de envejecer a edad temprana y otros van a tener una capacidad de adaptación física bastante buena que haga que a los 90 años esté corriendo maratones, porque realmente hay muchas personas que lo están haciendo y cada vez es más común verlo. Entonces, hay muchos factores que determinan la salud física y mental. Perdón, es física, no física. La salud física y mental. Y entonces hay factores sociales, factores psíquicos, factores biológicos que tenemos que estar identificando y de estos tenemos que ver cuáles son los que más influyen para, pues, este adecuado desempeño o este desempeño inadecuado. Hay factores sociales a los que se tienen que ir adaptando. En este caso, en la pandemia, nosotros sufrimos mucha dificultad para la adaptación porque muchos adultos mayores tuvieron que ser aislados e incluso la OMS en algún momento mandó un comunicado diciéndole a los médicos en las páginas de la OMS: tengan cuidado con el adulto mayor, no tiene que estar solo. Sí se tiene que estar aislando para el cuidado de su salud, pero no tiene que estar solo. Y desafortunadamente mucha gente no se enteró de ese tipo de cosas y entonces dijeron: adulto mayor, solo en tu casa, no salgas. Y esa soledad afectó de un modo impresionante al grado de que ahorita a muchos de los que vemos que están saliendo de sus casas después de muchos años de pandemia, los vemos completamente envejecidos, los vemos cambiados, los vemos de algún modo mermados en su salud. Entonces, también tenemos que ponerle atención a los síndromes geriátricos, que son
ustedes seguramente ya los conocen, que van desde la parte de salud mental, que es deterioro cognitivo, trastornos de ánimo, del sueño, hasta situaciones físicas como inestabilidad, caídas, inmovilidad, fragilidad, incontinencia, estas deprivaciones sensoriales que ya habíamos platicado hace ratito, malnutrición, la situación de la polifarmacia que nosotros como médicos podemos llegar a generar o que los pacientes pueden llegar a generarse tomando demasiados medicamentos sin una revisión médica adecuada, disfunciones sexuales e inmunodeficiencias. Esto es importante platicarlo porque es lo que nos va a dar pie a que nosotros tengamos la posibilidad de identificar qué es lo que le falta a mi adulto mayor para poder tener un adecuado desempeño y tener una mejor calidad de vida. Nosotros, los que estamos a su cuidado, pues tenemos que identificar qué deficiencias tiene su cuerpo y tenemos que ver si necesita o no auxiliares auditivos, gafas o bastón o andaderas para la marcha o silla de ruedas. Tenemos que estar muy al pendiente de las barreras arquitectónicas en casa, en la calle, en los centros comerciales. Debemos también tener en cuenta que muchas veces carecemos del personal capacitado que pueda dar la atención necesaria. Ajá. Y esto es algo que nosotros estamos cada vez poniéndole más atención. Justo este fin de semana tuve la oportunidad de estar en un congreso de geriatría y muchos geriatras que están en formación desconocen muchas cosas y no porque no porque sea una mala escuela en la que estamos aquí en México, sino que desconocemos muchas cosas porque el adulto mayor llega solo a su casa, llega solo a la consulta y muchas veces no estamos como identificando todos los problemas en los que está inmerso. Y entonces, cuando llega ya a consulta acompañado, podemos darnos cuenta de muchas cosas más. Y el personal capacitado no tiene nada más que ver con médicos, tiene que ver con enfermeras, tiene que ver con familiares, tiene que ver con las personas de los centros comerciales que atienden a un adulto mayor, de los policías, de toda la gente que hay alrededor que pueda brindarle una atención. Hoy en día tenemos que identificar en qué estamos fallando para proveerlos de esta mejor atención. Y obviamente, pues los estigmas sobre el envejecimiento, que son muchos. Yo creo que en cada país ha de haber estigmas muy específicos, pero en general nosotros sabemos que pues muchas veces creemos que el adulto mayor, por ser ya grande, pues vamos a decir que ya se eleva el avión. Bueno, aquí en México se dice que se eleva el avión, a quien se le olvidan las cosas, que ya se le olvidan las cosas, que siempre tiene un carácter muy feo, que siempre es enojón, que siempre está quejándose de las cosas. O sea, eso es como que el general lo que se piensa, pero cierto es que no todos van a envejecer del mismo modo. Ajá. Yo tengo muchos pacientes que tienen un carácter muy bonito, pero otros tienen un carácter muy difícil de sobrellevar. Y eso depende mucho de cómo hayamos ido en nuestra vida. Entonces, y también de esta capacidad de adaptación. Y tenemos que identificarlo cuando estamos atendiendo a alguien con estas características. ¿Y para qué lo tenemos que identificar? Pues para identificar precisamente qué situaciones requieren un cuidado. Porque ahí, sí, cierto es que hay factores físicos asociados a la edad y psicológicos y sociales, pero afortunadamente nuestra sociedad está cambiando para brindarle las mejores herramientas. Desafortunadamente este cambio está siendo muy lento, porque carecemos de políticas públicas y sobre todo de conocimiento acerca de qué es lo que necesita nuestra población. Ahora, cierto que los factores físicos, pues nuestro cuerpo se va a deteriorar, vamos a ser más propensos a enfermedades neurodegenerativas y estos cambios físicos que nosotros tenemos, pues nos pueden limitar a tener un adecuado desempeño y una adecuada calidad de vida y sobre todo una adaptación social. En el caso de los factores psicológicos, nosotros sabemos que las personas que ya tienen una alteración a nivel del sistema nervioso o que tienen una deficiencia dentro de la memoria, de la atención, de la concentración, de las funciones mentales, pues tiene dificultad para contender con el medio en el que está inmerso. Y en el caso de las situaciones sociales hay muchas condiciones que pueden llegar a limitarles
su autonomía, y eso los puede llevar a requerir ese cuidado. En el caso de la economía escasa, una vivienda adecuada y una falta de atención familiar. A esto tenemos que ponerle atención precisamente para saber qué es lo que vamos a hacer. Aquí les muestro una imagen de una fotógrafa que ella se toma fotografías en situaciones muy chuscas. Como vemos en la parte de arriba a la derecha, pareciera que se está tomando unas ricas cervezas. En la parte de abajo se ve que se tomó muchas fotos vistiendo varios disfraces y en la parte de hasta abajo a la izquierda podemos ver que esa misma fotógrafa se tomó una foto como si estuviera corriendo un maratón. ¿Por qué pongo esta imagen? A mí me gusta mucho saber que hay adultos que a pesar de las limitaciones que puedan llegar a tener, la actitud los lleva a hacer cosas como positivas, ¿no? Y eso es algo a lo que tenemos que estar como muy al pendientes. De ver de qué modo podemos seguir viendo de manera positiva esta situación de estar vivos, porque muchos de ellos la pierden. Y en el caso de los que estamos atendiendo al adulto mayor, tenemos que ver por qué no tienen esta actitud positiva. Dentro de esta identificación de los factores que merman la calidad de vida, tenemos que estar muy al pendiente de cuál es la atención que le vamos a dar. La OMS habla de esta atención integral a las personas mayores que tienen que ser centradas en darle la atención adecuada a cada uno, de hacer esta medicina y este sistema de salud personalizado, porque no vamos a decir que a todos les vamos a dar las mismas pláticas y a todos les vamos a dar los mismos vamos a tratar de prevenirle los mismos problemas porque no todos van a tener las mismas características. Y dentro de esta atención integral que le vamos a dar a estos adultos mayores, tenemos que ver qué personal va a ser necesario para poder apoyarlas. Yo tengo algunos pacientes que mando con el neurólogo, otros los mando con el rehabilitador físico, otros los mando con el psicólogo y a otros los mando con todos. ¿De qué depende eso? Pues obviamente de las barreras que yo vea que el paciente tiene y de las necesidades que tiene. Desafortunadamente, pues no todos llegan a todos esos servicios porque la economía pues a veces no nos da para cubrirlos, ¿no? Pero bueno, algo que estamos haciendo es que cada vez estamos fortaleciendo nuestras redes de apoyo, como en este caso, pues ustedes ya escucharon que yo estoy en México y yo ya escuché que ustedes están en Ecuador y en Colombia y en Argentina. Y esto de algún modo nos ayuda muchísimo a tener la experiencia de otros lugares, que cuando yo soy invitado a escuchar algunas charlas, pues a mí me llama mucho la atención que hay muchas formas y estrategias de sobrellevar a los pacientes completamente distintas a como lo hacemos aquí en México. Y eso es enriquecedor. Es por eso que nosotros tenemos que estar trabajando con otros profesionales para enriquecernos del trabajo que nosotros pues no tenemos. Ahora, ¿qué nos preocupa en el adulto mayor? 1, sus funciones corporales. 2, que tenga actividades y una participación mucho más interesante dentro del medio en el que está e identificar factores ambientales, porque dentro de estos cuidados físicos que necesita el adulto mayor, tenemos que estar muy al pendiente de estos 3 aspectos. Abdi y colaboradores en el 2019 hicieron un estudio que es un metaanálisis en el que buscaron cuáles eran los factores físicos que normalmente decían los adultos mayores que necesitaban, cuáles eran los temas de preocupación que les ocupaban, y se dieron cuenta que principalmente era mantener estas funciones corporales, ser partícipes de un ritmo de actividades sociales y que todos los factores ambientales estuvieran adaptados a ellos y fueran adecuados. Esto es lo que le preocupa a muchos de nuestros adultos mayores. Y pues con base en eso es que tenemos que resolver las problemáticas a las que nos enfrentemos. Ahora, la OMS, por otro lado, dice que tenemos que concentrarnos en las necesidades y objetivos de la persona mayor, porque obviamente cada quien va a tener unas necesidades diferentes.
Algunos van a querer salir a la calle, otros van a querer mantenerse en su casa, otros van a estar buscando tener algunos grupos de lectura, algunos grupos de apoyo, ir a la iglesia a tomar pláticas. Hoy en día pues ya muchos toman pláticas a lo lejos, como estamos ahorita. Pero cierto es que dentro de esta atención a cada uno tenemos que generarle una atención clínica integrada o integral con un grupo de expertos que puedan darle la mejor atención. Y obviamente tenemos de algún modo que obligar a que los sistemas de salud pues conozcan estas necesidades para poder quitar las barreras que impiden que ellos tengan este acceso, porque muchas veces aquí en México nos pasa que el adulto mayor tiene que ir a su clínica y por lo regular, si yo estoy en silla de ruedas, me tiene que llevar mi esposa y entonces tenemos que tomar un taxi y eso es difícil porque nos llevan nos tienen que llevar a otro lugar y necesitamos de una ayuda un poco más amplia. Sí. Gracias, doctor. Es que quiero hacerle la recomendación a Mari Astete para que por favor apague el micrófono. Pues si no, doctor, usted ahí por favor también le puede silenciar el micrófono para que está ocasionando ruido. ¿Vale? Ya. Sí, ¿Sí? ya lo. Dale, gracias. Ya. Mira mal. Sí, perdón. No se preocupe. Entonces, bueno, ese es trabajo nuestro, el de alinear a este sistema de salud. También nosotros pidiéndole que haya como este acercamiento a ayudar a nuestros adultos mayores. Les decía yo que aquí en México muchas veces pues es un poco absurdo a veces que teniendo estas limitaciones tengan que ir cada mes a sus consultas, a los servicios de salud, ¿no? Y entonces se invierte tiempo, se invierte en gastos, se invierte, se ponen en riesgo tanto la esposa como el esposo por tener que salir a una consulta que solamente es para que le tomen la presión, para que le chequen el ritmo cardíaco y para que vean que está vivo, ¿no? Entonces, muchas veces estos sistemas de salud pues nos ponen en riesgo. Y afortunadamente esto ha ido cambiando con el paso de los años, pero todavía estamos en este trabajo. La OMS hace la recomendación de que los sistemas de salud tienen que acercarse al adulto mayor. Ahora, es importante que nosotros cuando estamos cuidando al adulto mayor le pongamos atención a las enfermedades crónicas, pues estas requieren un apoyo en 3 áreas específicas. 1, los enfermos crónicos deben de mantener actividades y relaciones sociales. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén participando en actividades sociales los acerca a tener gente con quien hablar de los problemas que tienen. Y al hablar con esta gente que conoce lo que ellos sienten, que sabe lo que ellos sienten, pues de algún modo va a hacer que ellos se sientan comprendidos, porque muchas veces los de alrededor que no estamos enfermos de ese tipo de situaciones no los entendemos y eso pues hace también que ellos se sientan parte de un grupo y que no se sientan solos con este padecimiento y con este sufrimiento. Ahora, la salud psicológica pues también es importante. Hoy en día ya se le está poniendo más atención. Aquí en México se le pone ya más atención a ciertos grupos de pacientes, por ejemplo, los que tienen diabetes. Ya hay grupos de ayuda psicológica para a las personas que tienen diabetes. No solamente a los hipertensos también, a los de ansiedad, a los de depresión. Victoria nos dice que en ocasiones aquí en Colombia se presta el servicio de médico domiciliario, sin embargo los trámites en ocasiones son complejos. Aquí en México es lo mismo, también hay esos trámites de médicos a domicilio, pero sí muchas veces, si tengo una urgencia, pues muchas veces tarda un poquito. Precisamente los trámites nos dificultan mucho esta atención oportuna. Y bueno, muchas personas tienen dificultad para hacer frente a la enfermedad. ¿Por qué? Desafortunadamente, falta asesoramiento profesional. Yo aquí en el consultorio trato siempre de explicarle a mis pacientes qué va a pasar con su padecimiento si tienen un buen uso de los medicamentos y qué va a pasar con ellos si no tienen un seguimiento adecuado. Y entonces, muchas veces mis pacientes me dicen, es que no me lo había dicho el médico con el que yo iba.
sí le creo a veces, pero a veces también es cierto que el paciente no le pone suficiente atención al médico. Ajá. ¿Por qué? Pues porque a veces nos vemos regañones o enojones, o no somos claros en el mensaje, o a veces hay médicos que sí tienen un carácter fuerte y pudieran mostrarse un poquito, pues, difíciles en el trato, pero cierto es que si nosotros asesoramos bien al profesional, perdón, a los familiares, pues obviamente ellos van a saber a qué se enfrentan en muchos casos, ¿no? Y en el caso de los cuidadores, pues yo siempre trato de mostrarles cuál es el panorama al que nos vamos a enfrentar o que nos podemos enfrentar, no porque sea catastrófico, sino porque muchas veces deben tener en cuenta que si identifican una situación, rápidamente requiere que nos comuniquemos para que no crezca ese tipo de problemas. Mala comunicación y coordinación de servicios, esto es algo muy común que dificulta estos adecuados servicios al enfermo, y también la falta de información sobre servicios. Muchas veces nosotros en muchos países, supongo que no solamente aquí en México, carecemos de los servicios adecuados con los cuales mandar a nuestros pacientes. Yo aquí en México, pues cada vez tengo mayor relación con las universidades, y afortunadamente muchas universidades están generando programas de atención al adulto mayor. Y entonces los estudiantes se están involucrando más desde la parte psicológica, desde la parte de rehabilitación, pero desafortunadamente no toda la población tiene acceso a eso, y no todos los médicos saben que existen esos lugares, ¿no? Entonces, es importante pues generar esto que estamos haciendo, generar redes de apoyo para poder trabajar cada vez mejor. Ahora, cierto es que nosotros también somos partícipes de nuestra propia salud, y hay muchas personas mayores que tienen un comportamiento físico saludable y que buscan hacer cambios, tanto en su actividad física como en la parte nutricional. Hoy en día, pues sabemos que el ejercicio aeróbico nos ayuda a tener un mejor ritmo cardíaco, una mejor oxigenación, y eso pues obviamente va a ayudar a que tenga yo una mejor trabajo en el corazón y mejor claridad en el pensamiento y menos riesgos de patologías graves a nivel cerebral. Pero también es cierto que el ejercicio de resistencia va a ayudar mucho a tonificar los músculos, a generar más fuerza en los brazos, a generar más fuerza en la cadera y en las piernas, y eso va a ser bastante benéfico porque les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que estar buscando dentro de los cuidados físicos del adulto mayor, que tenga actividad física. Hoy en día sabemos que al menos un tiempo de entre 20 y 40 minutos de un ejercicio moderado, no leve, moderado y exclusivo para hacer ejercicio, porque mucha gente te dice, es que yo camino 10,000 pasos al día. Ajá, sí, pero en esos 10,000 pasos das 5 pasos cortitos y lo repites como 300 veces. En esos 5 pasos cortitos, muchas veces no generas este ritmo cardíaco suficiente o esta necesidad respiratoria suficiente como para poder generar una resistencia, lo que tú necesitas. Y es por eso que se recomienda que se haga un ejercicio exclusivo. Si vas a hacer una caminata, que sea una caminata constante de 20 hasta 40 minutos al día, de manera sin parar, obviamente no poniéndonos en riesgo de caídas o poniéndonos en riesgo de que nos genere altas en la presión, entre otras cosas, ¿no? Y por otro lado, pues la nutrición también es importante. Desafortunadamente, con muchos va a ser difícil generar un cambio en la nutrición. Es muy común que cuando el paciente ya tuvo un problema, se le cambie la nutrición. Y yo tengo pacientes que tuvieron evento vascular y entonces le dicen, es que tienen que quitarle todos los panes, bueno, aquí en México tenemos pan, tortillas, muchas cosas hechas de harina de maíz, de harina de trigo, y entonces la gente está acostumbrada a comer eso. Y entonces le dicen, ya no coman nada de eso. Nos cambian la dieta completamente. ¿Y a qué nos sabe la dieta? A nada, a cartón, sabe re feo. Y entonces eso también de algún modo, pues les baja la autoestima, porque hasta en eso se sienten inútiles. Ya no soy ni tan bueno como para comerme, no sé,
un guisado como el que normalmente comía. No les digo que guisado porque seguramente allá guisan distinto y son otros nombres, ¿no? Pero eso también es importante, que nosotros ahorita que somos jóvenes vayamos generando esta idea de que podemos adaptarnos a otros tipos de comida, ¿ah? Para que cuando ya seamos adultos mayores ya no sea tan difícil para nosotros comer cosas cuando nos quiten algo, ¿no? Pero cierto es que estos cambios nutricionales son importantes también para mejorar esta funcionalidad cardíaca, para tener una mejor fuerza en las piernas, una calidad física distinta. Nosotros, bueno, pues tenemos que estar muy al pendiente de estas funciones corporales porque siempre tenemos que estar en la medida de lo posible recomendando dieta, recomendando ejercicio y estar muy al pendiente de situaciones que puedan ponernos en riesgo, porque obviamente a una persona con un problema respiratorio no le voy a decir váyase a caminar rápido y vaya a correr, porque la pongo en riesgo de que tenga un sofoco, tenga mareos, tenga caídas, ¿no? Pero puede hacer otro tipo de ejercicios, como por ejemplo los ejercicios de resistencia. Dentro de de esto que yo le tengo que recomendar a mi paciente, los ejercicios físicos son importantísimos, pero también estos ejercicios mentales y también el conocimiento. El hecho de que nosotros conozcamos de la patología y sepamos que esa patología tiene desde muchas áreas el modo de regularse va a ser algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas voy a tener una mejor respuesta dentro de mi propia experiencia. En el caso de salud mental, pues bueno, muchos adultos mayores dicen, yo así he sido y así siempre voy a ser, ¿no? Hay una canción que dice, soy así, así nací y así me moriré. Y pues no es cierto, todos somos personas que estamos en constante cambio y que podemos cambiar. Los que somos enojones podemos ser menos enojones y eso nos ayuda a tener menos riesgo cardíaco, menos riesgo de eventos vasculares. Los que son muy espantados y todos se espantan y todos se preocupan, pues también eso hace que se les suba la presión y también pues riesgo cardíaco. Entonces, el hecho de que sepamos que podemos ir a un psicólogo, a un servicio de salud, pues también es un cuidado físico. ¿Ah? Porque si yo estoy más tranquilo, ya no tomo tanto medicamento y si ya no tomo tanto medicamento, ya no pongo en riesgo mi organismo y entonces eso hace que ya no se me suba la presión. Entonces, toda esta parte mental y física va mucho de la mano y es parte del cuidado que nosotros debemos tener. Debemos hacer que los adultos mayores estén inmersos en actividades y que participen en la medida de lo posible, porque obviamente sabemos que no todos van a estar metidos en la lectura o en los grupos de teatro o en el Reiki o en el yoga o como estos que están aquí aventándose con paracaídas, pero cierto es que estas actividades y participar en ellas también es parte de nuestro autocuidado. Desafortunadamente aquí en México muchos familiares dicen, mamacita, papacito, ahora me toca a mí cuidarte y entonces no quiero que me ayudes en la cocina, lo voy a hacer yo. ¿Y cómo se siente un adulto mayor cuando le dicen, ya no lo hagas, lo hago yo? Muchos se sienten tristes y dicen, pues entonces me estás diciendo que soy inútil, que ya no sirvo ni para hacer la comida, lo que siempre he hecho. Y entonces este autocuidado dentro de la vida doméstica viene mermándose cada vez más. ¿Por qué? Se sienten incómodos, se sienten poco participativos y entonces al participar menos, pues obviamente utilizan menos funciones cognitivas y tienen más riesgo de otro tipo de problemas. Es por eso que nosotros tenemos que invitarlos a que constantemente estén haciendo actividades y bueno, en los lugares donde se puede, pues llevarlos a que estén dentro de grupos de apoyo, dentro de grupos de lectura, dentro de grupos de ejercicio. ¿Para qué? Para que se mantengan activos y física y psicológicamente estén mejor. En el caso de la movilidad, ya lo habíamos platicado, hay que ver cuáles son las limitantes que tienen, ya sea que tienen problemas por dolor o ya tienen dificultades más grandes que les limitan el adecuado movimiento de los brazos, de las piernas, de la cadera o hasta del desplazamiento. Eso, pues obviamente, tenemos que llevarlo a valoración para ver si la rodilla tiene que necesitar algún tipo de ejercicio, algún tipo de rehabilitación, que si el músculo necesita algún tipo de alimentación distinta para poder tener el tono necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces
en México y en otros países por ignorancia los vamos dejando. Ya no caminan, pues que no camine, así está bien, que se quede sentadito, sí, pero obviamente eso lo pone en un riesgo muchísimo mayor eh, de caídas o de fracturas o de trastornos por inmovilidad, entre otras cuestiones. Ahora, estas relaciones, estas interacciones entre las relaciones interpersonales y con la comunidad son importantísimas. Yo les comenté hace ratito del aislamiento. Dentro del el cuidado físico, también entra esta parte de no aislar a los adultos mayores, porque si los aislamos, sabemos que este aislamiento sensorial lo pone en mayor riesgo de tener dificultad para identificar objetos visualmente, para discriminar entre los oídos, entre los sonidos. Lo pone en riesgo de tener menor estimulación cognitiva. ¿Y qué va a tener por consecuencia? Pues tener más riesgo de demencia. Muchos de los psicólogos recomiendan que si estás deprimido, salte a caminar. Ajá. Si estás ansioso, salte a caminar. ¿Por qué? No solamente porque el cuerpo al activarse empieza a generar endorfinas y otro tipo de sustancias que regulan y que te hacen estar más tranquilo, sino porque al caminar y al estar observando los estímulos externos, yo tengo interacción con el medio externo desde muchos modos. Al ver las formas, al ver las figuras, al ver los colores, al ver las distancias, yo estoy atento a mi medio externo y eso también hace que me distraiga, que ponga atención, que piense en otras cosas, pero también que esté haciendo asociaciones. Yo les comparto un chisme, yo soy escritor, y he escrito varios libros y entonces muchas veces cuando estoy medio ofuscado y no sé qué idea tengo en mente, me salgo a caminar con mis hijos, salgo a caminar con mi esposa y el caminar te relaja y te hace pensar más claro. Y mucha gente cuando sale a caminar toma decisiones o genera respuestas a decisiones difíciles. Y es por este estímulo externo que pueden empezar a pensar otras cosas, distraerse y encontrar nuevas respuestas. Ajá. Entonces, no solamente es hacer por hacer cosas. Ajá. Y en el caso de las relaciones interpersonales, el hecho de platicar con otras personas, tener otras experiencias, ver otros puntos de vista, pues también me hace a mí tener asociaciones cognitivas para poder tomar decisiones distintas. Ajá. Entonces, no solamente hablo o escucho, sino que mi oído está atento a los estímulos externos. Mi mente está atenta a pensar qué voy a responder. Mis ojos están teniendo interacción y entonces todas estas funciones cognitivas que pareciera que nosotros ya tenemos en automático, siguen funcionando. Y eso me ayuda a tener un mejor desempeño físico y cognitivo. Ahora, sabemos que la jubilación perjudica la interacción social, porque muchas personas se jubilan y al principio dicen, ya no voy a trabajar. He trabajado toda mi vida y ahora sí voy a descansar. 2, 3 meses descansan y al cuarto mes ya no saben qué hacer y ya parecen leones enjaulados y ya están ansiosos y ya están enojados y ya empiezan los primeros problemas, porque ahora ya están viendo los detalles, que en la ventana, que por qué la puerta está chueca y entonces empiezan con los familiares a ser un poco quisquillosos y llega un momento de tensión en el que esto puede generar problemas. Pero por otro lado, pues ya no tienen esta interacción social como antes lo tenían con los compañeros de trabajo, con la gente nueva, salir a casa. Y entonces eso les puede generar pues mayores riesgos psicológicos y también físicos. Tenemos que ayudar a todos a manejar la propia salud física y mental. Hoy en día estamos en esta situación de psicoeducar a las personas. Ajá. Y todos debemos tener esta educación en salud mental, porque de esta educación depende que nosotros podamos tener un mejor desempeño en nuestras vidas. Ajá. Tenemos que ser más cuidadosos con eso. Y dentro de los cuidados físicos, también entra esta parte de la salud mental. ¿Qué situaciones me relajan? ¿Qué posiciones al estar sentado me hacen sentir más tranquilo? Si estoy viendo la televisión, ¿cuándo es que siento que estoy relajado tanto que me duermo? ¿O cómo me puedo dar cuenta que estoy bien interesado
en la película, tan solo por el modo en cómo estoy sentado, porque estas posiciones físicas que a veces de las cuales muchas veces no somos conscientes, pues también nos ayudan a tener un mejor desempeño. Y es importante ponerle atención a esto. Ajá. ¿Por qué? Porque la parte física, pues obviamente me va a dejar un mejor desempeño cognitivo. Bueno, hay que ponerle atención a buscar los medios que nos ayuden a tener una mejor adaptación física. Muchas personas pues ya se van a nadar, se van a caminar, se van al club, se van al campo, siguen cuidando sus animalitos, y eso es importante tratar de mantenerlo y ver que no se pongan en riesgo de situaciones como caídas, como golpes, entre otras cosas, ¿no? Una rutina diaria siempre es importante, sobre todo para, uno, como meta del día a día, y dos, como una función física y cognitiva que se esté repitiendo, también para continuar estimulando el cerebro de algún modo. Pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta esta parte de la aceptación de las limitaciones causadas por nuestra condición. Muchas veces nos volvemos necios y creemos que ahorita todavía podemos correr cuando solamente podemos caminar. Ajá. Entonces, si no podemos correr, tenemos que ver por qué no lo hacemos. Por dolor, por rigidez, por cansancio. Ajá. Y si queremos hacerlo, pues obviamente tenemos que buscar los medios posibles para que yo tenga nuevamente la posibilidad de tener ese desempeño. Y bueno, también hay que ponerle atención a los factores ambientales. Yo sé que tengo que hablar de cuidados físicos, pero si se dan cuenta, todo esto es físico. Es adaptación al medio externo. Yo cuando me dijeron de la charla, me puse a pensar, ay, pues les voy a decir, vamos a hacer estos ejercicios físicos y vamos a mover la cabeza. No, tenemos que estar al pendiente de que no tengamos limitaciones físicas externas para poder tener el mismo desempeño de antes, de siempre. Ajá. Y entonces estos factores ambientales, pues no solamente tiene que ver con que si la banqueta está muy alta, que si afuera salgo y hay hoyos en la calle. No, también esta parte de salir a platicar con mis amigos, salir a platicar con el vecino, es un factor ambiental que yo tengo que estar de algún modo tratando de mantener. Y bueno, dentro de también esta parte de los productos y la tecnología, hoy en día, afortunadamente, tenemos muchos modos de monitorizar nuestro funcionamiento físico. Y es mediante los relojes, mediante algunos aparatos físicos. Hoy en día ya contamos con, no sé, allá en otros países, pero aquí en México tenemos Alexa, Siri, que son dispositivos para escuchar música, de internet, dispositivos auditivos para el internet. Entonces nos pueden contar desde chistes, cuentos. Aquí en mi casa mis hijos le dicen, Alexa, cuéntame un chiste. O tienen alguna duda y le preguntan a Alexa, oye Alexa, ¿qué significa tal palabra? Y entonces Alexa les comenta. O le dicen, Alexa, cuéntame un cuento para dormir. Y entonces le cuentan. Y eso también puede ayudar muchísimo. Esta adaptación a la tecnología nos puede ayudar a no sentirnos solos. Desafortunadamente, mucha gente, aún estando acompañada, se siente solo. Y eso no depende realmente de la gente que lo acompañe, sino de esta percepción personal de soledad. Entonces, eso pues ya también requiere de cierto tipo de cuidados. La vida social es importantísima. Ustedes saben que no sé cómo se diga en otros países, pero aquí en México se dice chisme. Nosotros echamos el chisme, es decir, vamos y le contamos nuestras historias a todos nuestros amigos, y luego nuestros amigos se lo cuentan a sus esposas, y bueno, se hace un regadero de nuestras historias. Pero esta vida social es importantísimo. Tener amigos, tener gente con la que juntarnos. ¿Por qué? Porque obviamente yo, que tengo 40 años, me voy a juntar con una persona que tiene 40 años, ¿no? Y una persona de 80 años necesita juntarse con gente que entienda el contexto en el que él está inmerso o que tenga este conocimiento que él tiene, ¿no? Yo tengo conocidos que que tienen doctorados y maestrías y gustan de acercarse a grupos intelectuales. Ajá. Tal vez son más jóvenes, pero son intelectuales y son estimulantes para ellos. Tengo también conocidos que dicen, yo me voy a mi grupo de lectura con mis amiguitas y
y cada semana están con sus amiguitas de diversas edades. Lo cierto es que esta vida social también es un cuidado que nosotros tenemos que procurar. Es un cuidado que nosotros no tenemos que dejar de lado. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a necesitar a alguien que entienda lo que estamos pasando y que me diga, sí, yo siento eso y mi doctor me dijo tal cosa, y entonces a veces escuchar eso para nosotros es reconfortante. Obviamente no tenemos que automedicarnos ni seguir todos los remedios, pero cierto es que sí tenemos que saber que alguien más entiende lo que yo estoy sufriendo. O entiende lo que estoy pasando, porque no todo es sufrimiento, estamos de acuerdo. No todo es sufrimiento, también hay muchas cosas bien divertidas. Ajá. Entonces, bueno, todo esto me tiene que ayudar a tener una mejor autoestima. Y hay muchas situaciones que merman la autoestima, como el deterioro físico, los cambios en actividades laborales, el aislamiento, la sociedad, cambios económicos, duelos y pérdidas, la parte de la disfunción y la parte de la dependencia. Tenemos que ver a qué tenemos que apostar para mejorar y qué está dentro de nuestras manos para hacer que funcione cada vez mejor. Tenemos que ponerle atención al entorno. En las casas tenemos que ver las cantidades de luz, porque en las tardes muchos adultos mayores con problemas cognitivos como demencia pueden empezar a ver sombras o figuras y empezar a interpretarlas como que alguien se metió a mi casa, como que hay un perro, como que hay una persona. Y no es precisamente que haya visto a alguien, sino que el cambio de luz con las cortinas, el cambio de luz que entra a las ventanas y que se ve en mi casa puede hacer que yo de reojo vea algo y entonces lo confundo. Y entonces checar ese entorno también es un cuidado físico. Ajá, porque estoy cuidando que mi ojo tenga el estímulo adecuado. El aparato auditivo, muchas veces tenemos que subir los volúmenes de los dispositivos, que hablar un poquito más fuerte, precisamente para que podamos tener esa interacción. Yo aquí en el consultorio siempre empiezo a hablar quedito. Al adulto mayor todos les hablo quedito. Y les pregunto, oiga, ¿me escucha? Y si veo su cara como de incomodidad, me hace ver que no me escucha. Y luego le empiezo a hablar un poquito más fuerte y le empiezo a gritar, oiga, si le hablo así, ¿me escucha bien? Y entonces, sí, doctor, háblame así, así le escucho muy bien. Eso es un medio externo, parte del entorno, que nos tiene que ayudar a adaptarnos. Algo que hacen muchos es que desde que llega el adulto mayor le empiezan a gritar, ¿cómo es? ¿Cuál es su nombre? No, tampoco hay que ser así, porque no todos van a tener el mismo problema. Entonces, y eso también puede ser incómodo. Entonces hay que ser como muy cuidadosos. Ahora, hay que tener en cuenta que en nuestras casas ya llega un momento en que necesitamos variar las intensidades de las luces. Tenemos que poner ciertas líneas en las casas para ver cuáles son los escalones, para que nosotros de manera visual podamos identificar los desniveles. ¿Para qué? Para que yo sepa que ahí tengo que pisar un poco más alto porque si no me caigo. También poner cintas antiderrapantes en algunos lugares, utilizar platos diferentes a la hora de la comida, porque muchas veces eso, hablan unas guías del contraste dentro de la comida. Si le voy a dar leche, lo ponga yo en una taza negra. Ajá, la leche es blanca y la taza es negra, entonces el contraste hace que ellos vayan identificando, pues esto es leche, pero si le pongo una taza blanca y le pongo un líquido amarillo, entonces voy a decir, esto es un té o una tisana. Entonces eso también ayuda mucho a este estímulo visual. Y bueno, utilizar vajillas de plástico para que no haya que se rompen y haya un accidente, reducir o cambiar los ruidos en la casa, instalar en la cocina sistemas de protección y bueno, tener mucho cuidado con los productos químicos, porque me ha pasado pacientes con demencia que ya no se dan cuenta que está el cloro y pues llegan y por accidente lo consumen, ¿no? Entonces, eso es importante. Y algo que es súper básico, los baños. Ustedes saben que en el baño necesitamos barras de apoyo. Y estos cuidados físicos son sumamente necesarios, porque si yo no tengo de dónde sostenerme, me puedo caer y me puedo lastimar. Ahora, en el medio tengo que estar muy al pendiente de que sea cómodo, seguro y que me ayude a tener una movilidad adecuada. Tenemos que hacer en algunas ocasiones cambios en la estructura de la casa. Sabemos que
Desafortunadamente al adulto mayor muchas veces los hijos lo cambian de casa. Aquí en México se le llama el abuelo ping pong, que lo mandan de una casa a otra casa a otra casa porque no hay quien lo cuide en su propia casa. Y este cambio de entorno pues hace que muchos no se sientan cómodos o se despiertan a medianoche y se alteran porque ellos que están acostumbrados a ver su luz o a ver su casa se despiertan en un lugar incómodo y entonces se agitan y eso puede generar problemas. Bueno, hay que hacer cambios en la estructura de la casa cuando se requiera para que no tengan el riesgo de caídas. Por ejemplo, hay algunas casas en las que en algunos lugares hay tapetes o hay alfombras que los ponen en riesgo de caídas. Pues obviamente eso es un cuidado físico. Hay que quitar eso que lo pueda poner en riesgo. En la entrada de la casa, pues las entradas de la casa, de los baños tienen que ser amplias, los baños tienen que ser amplios para que puedan entrar incluso sillas de ruedas si es que se necesita. En la sala siempre debe de haber un sillón cómodo que puedan, al que puedan llegar, sentarse adecuadamente y también pararse adecuadamente, porque sabemos que muchas veces estos sillones que utilizan son bajos y entonces para levantarse generan un esfuerzo bastante fuerte. O también está esta parte de que son muy altos y los piecitos les quedan colgando y entonces eso hace que se tengan que hacer para adelante y entonces en lo que se acomodan, ¡pum!, se van de boca, de bruces. Y eso puede generar pues un riesgo mayor. En el caso de los comedores, pues sabemos que también debe de haber sillas adecuadas. Las normas hablan de que las sillas tienen que ser con las patitas completamente rectas, porque si las patitas están salidas, tienen el riesgo de tropezarse y caerse. Y en el dormitorio, pues quitar todo lo que pueda generar que se puedan golpear en las manos o en los pies. Sabemos que en el dormitorio estamos acostumbrados a no tener zapatos y eso hace que nos estemos pegando en los deditos con cualquier cosa y eso los pone en riesgo de que puedan llegar a tener alguna lesión. Y en el baño, pues ya les decía, baños amplios. En los cuidados personales hay que tener en cuenta que hay muchas personas que no se quieren bañar y hay que ver, incluso hacer calendarios para este aseo. Este cuidado físico del baño, pues obviamente lo pone en menos riesgo, principalmente de infecciones de vías urinarias. Porque si tiene una infección de vías urinarias, pobrecito, no, muchas veces no van a tener fiebre o van a tener molestias. Muchas veces tienen cambios en el comportamiento y este cambio en el comportamiento lo va a llevar a tener un delirium. Y este delirium se puede ver, puede generar agitación, agresividad. En el cuidado personal también esta parte de cortarles las uñas. En una ocasión, yo tuve una paciente con Alzheimer, tengo una paciente que tiene Alzheimer, y en una ocasión empezó a ponerse muy inquieta, muy incómoda. Le hicimos estudios de laboratorio, le cambié los medicamentos y seguía incómoda y se agitaba y se ponía muy mal. Pues no me lo van a creer, pero seguramente sí me lo van a creer. Tenía una uña enterrada del pie y tampoco, y ni siquiera estaba infectada, solamente le estaba generando molestia. Y como ella ya no percibe el dolor y no podía decir, ahí me duele, se incomodaba. Y entonces su comportamiento era errático. Y pues obviamente a ella le iba mal, al esposo le iba mal y los hijos se incomodaban por esta agitación que tenía. Entonces el aseo personal es de mucha ayuda. Hay que ver quién puede vestirse y desvestirse con facilidad y si no, hay que ver por qué, sea que le duelen los hombros o tiene alguna molestia y muchas veces ya no se visten bien por eso o empiezan a generar movimientos raros al vestirse para limitar el dolor y muchas veces nosotros no le ponemos atención a eso. Hay que ponerle atención a por qué no se visten con ciertas cosas o por qué en un día de calor se pone un abrigo o por qué en un día de frío se pone solamente una prenda muy delgadita. Ajá, porque eso también puede ser secundario a que no se dan cuenta, no regulan su temperatura o incluso que tienen algún problema, incluso hasta de tiroides, que la tiroides puede hacer que no perciban bien estos cambios. La alimentación y la nutrición, ya lo habíamos platicado, es importantísimo. Hay que tener en cuenta que el uso de medicamentos debe ser bien cuidadoso. Tenemos que ver qué sí se toman y qué no se toman. Y monitorizar el sueño, la incontinencia, la inmovilidad, el aislamiento, el ánimo y la cognición, y bueno, pérdidas y la higiene y cuidados especiales que ya lo habíamos comentado hace ratito.
En la terapia ocupacional, que también es un cuidado físico, hay que tener en cuenta que no solamente es llegar a hacer cositas con las manos, va más allá de eso. Los terapeutas ocupacionales sabrán que toda la cantidad de funciones cognitivas que entran en juego cuando nosotros hacemos algo con nuestras manos. Pintar, dibujar, realizar alguna figura con las manos, tejer, coser, porque eso nos ayuda muchísimo a tener un mejor funcionamiento cognitivo, no solamente motor, sino cognitivo. Entonces, los que son terapeutas ocupacionales no me van a dejar mentir. Hay un principio y hay un fin con las técnicas, y entonces tenemos también que ponerle mucha atención a eso y no devaluar ciertas actividades, porque estas actividades pueden ser sumamente enriquecedoras y nos ayudan a tener autonomía. Hoy en día hay muchos lugares en los que también los llevan a hacer terapia ocupacional, y el fin de empezar y terminar algunas cosas, pues también es para que al final se vendan algunos productos, por ejemplo, productos de cerámica. Hay algunos grupos en los que se ponen las casas en las que hay productos de cerámica, llegan los adultos mayores, pintan la cerámica, solamente pagan la pintura y pagan el yeso de la figura, y luego se ponen en venta, y eso que venden es para sí mismos. Y bueno, hay quien hace pulseras, hay quien hace abrigos, hay quien hace muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que nuestros grupos nos van a ayudar demasiado. Los grupos de apoyo, los grupos de baile, de canto, de teatro, de lectura, grupos de jubilados, grupos de ejercicio y grupos de terapia física, porque obviamente esto va a ayudar a que yo tenga un adecuado desempeño físico, que tenga mayor resistencia y que de algún modo esté yo al pendiente de mí y del medio en el que estoy inmerso. Y obviamente me va a ayudar a la socialización, me va a ayudar a recrearme, porque hay personas que van y cantan. Mi suegro va a clases de canto y es muy curioso, él ya tiene casi 70 años y apenas empezó a cantar, y entonces a él le gusta su clase de canto y es muy feliz porque socializa con muchas otras personas. Aparte va al box y aparte va a caminar. Entonces uno de repente lo ve ahí trepado con los pies arriba en una de las máquinas en las que hace box, y la gente se admira de ver a una persona de 70 años trepada como un niño, ¿no? Pero cierto es que cada vez es más constante esto, y él se siente a gusto porque lo hace con mucho cuidado, y incluso le pregunta al instructor, oiga, ¿esto lo puedo hacer? Y el instructor le dice, sí, pero con mucho cuidado, porque también, dice, es una persona de casi 70 años que se va a caer y se me va a romper, pero no, afortunadamente eso no ha sucedido y esperemos que nunca suceda, ¿vale? Y bueno, hay que considerar algunas unas situaciones como el ejercicio. Hay que tener en cuenta que pues tenemos menos capacidad para hacer ejercicio, menos capacidad para algunas actividades mentales, somos más vulnerables al estrés mientras más grandes somos, sobre todo porque la sociedad ahorita es difícil que nos integremos, pero esperemos que en unos 10, 20 años ya podamos ser adultos mayores moviéndonos en una sociedad como si fuéramos jóvenes, las protecciones necesarias para poder desempeñarnos. Entonces, hay que tener en cuenta, lo dice la OMS, que bueno, los adultos mayores, pues nos tenemos que enfocar en la atención primaria a la salud, porque esto es clave. Y debido a las necesidades holísticas de los adultos mayores. Los adultos mayores necesitan ser apoyados desde un todo. Tenemos que ponerle atención a las políticas, a los planes y a los marcos regulatorios para apoyar que cada vez haya mejoras dentro de la sociedad y que incluyan a este adulto mayor en las calles, en los centros comerciales, en los hospitales, y que haya una mayor facilidad para poder desplazarse. Es importante tener en cuenta que pues necesitamos una atención integral centrada en la persona, y esto lo vamos a hacer realizando una evaluación adecuada y sobre todo ayudando al adulto mayor a sentirse mejor y dándole a él el valor que tiene, ¿no? No solamente
porque ya es grande decir que lo respetamos. No, como persona, como lo que puede hacer, todavía tiene un valor y nosotros lo tenemos que identificar y sobre todo, pues estar de algún modo ayudando a que él pues sepa que vale mucho la pena por ser quien es, ¿sale? Pues bueno, puse esta imagen porque bueno, cada quien va a disfrutar la vida de un modo distinto, ¿no? Y sabemos que hay personas que la disfrutan todo el tiempo, como los niños, que los niños todo el tiempo están disfrutando. Bueno, algunos niños de hoy en día ya no tanto, pero así, ¿no? Y hay adultos mayores que todo el tiempo le encuentran el lado positivo a la vida, ¿no? Aunque nosotros como hijos o como nietos nos espantemos de que mi papá o mi mamá está aventando con paracaídas, pues cierto es que, pues si eso lo hace feliz, pues vamos a tratar de hacerlo con los mejores cuidados, ¿no? Pues bueno, pues muchísimas gracias. Esto es, espero que esta charla sea como de apoyo para ustedes y bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, muy interesante. Todos los días aprendiendo. Preguntas, aprovechen que aquí hay una persona que pronto nos puede ayudar en alguna inquietud específica. La inquietud, mi nombre es Ernestina de las Mercedes Calderón Alvarado, de Boyacá, Colombia, Boyacá. Mi pregunta es, ¿una persona con Alzheimer tiene momentos de lucidez? Hola Ernestina, sí, de hecho es común que las personas con Alzheimer tengan muchos momentos de lucidez y eso hace que algunas familias incluso tengan como una idea de que puedan estar hasta chantajeando en algunos momentos, ¿no? Porque dicen, pues si yo lo vi bien y hace rato estábamos platicando muy bien y ahorita mira, ya está diciendo cosas extrañas. Obviamente el Alzheimer tiene una evolución muy larga, ¿no? Hay personas que se deterioran en unos 4 años, pero hay personas que llevan 20 años deteriorándose y no terminan de deteriorarse. Solamente es lento y progresivo y poquito a poquito, ¿no? Sí, es cierto que muchas personas tienen momentos de lucidez y eso puede ser engañoso. Pero, Sí, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque muchas veces la gente dice, es que ya no entiende, es que ya no escucha, es que, y podemos platicar enfrente de él como si no estuviera. Y eso es muy incómodo, porque es una persona la que está ahí, y es una persona de la que estamos platicando, y se sienten juzgados, y se sienten violentados, y se sienten lastimados. ¿Ah? Por eso hay que tener en cuenta que son personas. Y hay algo que es cierto, el cerebro siempre está trabajando, por muy lastimado que esté, siempre está grabando. Ustedes lo van a ver, hay personas que tienen un problema ya avanzado de Alzheimer y de repente te dicen algo que pasó hace 20 días y tú dices, a ver, ¿cómo? Si no se supone que tienes un problema de memoria a corto plazo, ¿cómo te acuerdas de esto? Y es real que se acuerdan, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta pues que aunque no sea ya la misma calidad, pues su cerebro sigue funcionando y sigue trabajando. Gracias, doctor. Gracias. Yo tuve una pacientica que duré con ella 8 años y sí, ella tenía sus momentos, o sea, ella no podía hablar, pero entonces ella expresaba cuando yo me iba a ir con mover la cabecita, o sea, yo me daba cuenta y la familia decía, no, ves que ella no entiende. Y yo le decía, ella está escuchando, ella entiende. Hay algo que pasa incluso con los niños. Uno dice, uno puede hablar cualquier cosa enfrente de un niño pequeño, ¿eh? Y piensas que el niño que tiene 2 meses no se va a acordar de cosas. Bueno, una cosa es que no puede expresar como nosotros y otra que sí puede estar grabando información. He tenido pacientes que de repente me dicen, es que esto pasó cuando yo tenía 6 meses. Y la mamá dice, ¿cómo te vas a acordar de eso si estabas bien chiquito? Dice, es que no sé, no lo tengo claro, pero en mi memoria está grabado eso. ¿Es verdad o no?
Y la mamá llega y dice, no, pues sí es verdad. Ajá. Entonces, y no es que inventen, es que el cerebro graba sin que nos demos cuenta. Y pasa con el niño y pasa con el adulto mayor con cerebro lastimado. Desafortunadamente no podemos sacar ciertas informaciones con tanta claridad, ¿no? Y eso nos hace muchas veces dudar incluso hasta de los diagnósticos, pero sucede. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable, de verdad. Fue una charla muy, muy interesante. Mi Dios me lo bendiga. Gracias, Ernestina. Dale, Angélica. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Tengo dudas si estos eventos, como el que usted comentaba de un... Perdón, no le escucho bien, como que, ¿Aquí me escucha mejor? a ¿Hola? ver, un poquito mejor. Le subo a mi volumen. ¿Aquí me escucha bien? Sí, mejor. Gracias. Sí, le preguntaba si todos los eventos, así como algo que refiera a una persona que tuvo, Te escucho. bueno, a los 6 meses, ¿todos los eventos se recuerdan o es como eventual que tengamos algunos, no sé cómo se llama, pero que sean eventualidades, recordarlos, o que sea todo lo que uno recuerda? Definitivamente no recordamos todo, ¿no? Hay algo que se llama memoria idética y esa memoria idética recuerda muchas cosas con mucha claridad y con mucha facilidad. Desafortunadamente esto no es así. Por lo regular, los pacientes que yo he tenido que tienen recuerdos así bien nítidos de momentos de la infancia, así como muy claros, son pacientes que tienen trastorno bipolar. Y entonces, en una etapa de manía, el cerebro empieza a trabajar rápido y de repente tiene un trabajo brillante y empiezan a recordar cosas que normalmente en un estado normal no harían. ¿Ah? Entonces, cierto es que hay personas que sí tienen una memoria impresionante, pero hay otras que esa memoria empieza de algún modo a verse, a notarse en un evento fuera de lo común, que precisamente es una etapa de manía. Uh-huh. Sí, gracias. Sí. Preguntas. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Sí, sí me escucha, doctor Hugo. Verá, yo tengo una paciente que estoy cuidando de 92 años. Tiene una lesión en la cadera. Tiene miedo a levantarse de la cama, a pesar de que está con mi apoyo. Ella dice, tengo miedo, usted me va a soltar, usted me va a hacer caer. Digo, tranquila, le digo, para poder levantar. Entonces ella siempre se siente segura cuando yo le sujeto, o sea, le doy en el hombro, le toco en el hombro y le digo, ya, ¿puede usted confiar en mí? Empiece, le digo, inhale y exhale. Entonces le digo, respire profundamente y luego vamos a botar lentamente, sí. Entonces de ahí ella toma esa confianza y se para de una, pero se pone de mal genio, sí. Automáticamente se pone de mal genio. Dice, apúrese porque me voy a caer, me voy a caer encima de usted. Y entonces eso, entonces yo siempre le digo, estoy con usted, estoy yo aquí para apoyarle a usted. Tranquila, entonces él me sujeta la mano en vez de cogerse, porque yo le hago justo con el andador, le levanto, ¿no? De la cama para pasarle a la silla. Entonces, ella tiene miedo, yo no sé qué palabras más utilizar para que no tenga ese temor, ese miedo. No sé qué le pueda decir más, aparte de decirle, está tranquila, está conmigo, yo estoy con usted, y le abrazo. No sé, a pesar de eso se pone así, a veces yo me siento un poquito medio digo, ¿y ahora qué hago? Porque, ¿qué le digo? Es que realmente una técnica específica no hay, porque cada persona tiene como su modo, ¿no? Desafortunadamente, hay personas que se sienten más cómodas con unas que con otras, y eso es más que claro, ¿no? Y esta situación del miedo
nos puede generar muchos problemas. Tan solo, el síndrome de caídas es algo muy común. ¿Ah? Se caen una vez y entonces tienen miedo a volverse a caer. Y más después de una fractura de cadera. Ajá. El miedo a volver a pasar por todo eso es incomodísimo. Y bueno, pues obviamente hay algunas técnicas de respiración, hay algunas medicaciones que se pueden utilizar, hay por lo regular, sí es importante que acudamos con el médico, con el psicólogo. Hoy en día, no sé, en otros países, supongo que sí ha de haber, supongo que más en Argentina y en Chile y en Colombia, hay rehabilitadores físicos expertos en salud mental. Y estos rehabilitadores físicos en salud mental no solamente es de te ayuda a tener la movilidad de tu brazo, sino te ayudo a que muevas el brazo y que no tengas miedo a hacerlo, porque muchas veces nos quedamos con esa incomodidad. Se me rompe la rodilla y entonces pues ya nos vuelvo a correr porque tengo miedo, pero nadie me dijo que no podía hacerlo. Solamente yo en mi cabeza me generé ese tipo de situación. En el adulto mayor, pues mucho tiene que ver con esa parte de la confianza. Tocarlo es importantísimo. Tocarlo de la mano es importantísimo. Porque el hecho de que sienta que lo tocas de la mano, que lo tomas del brazo, que lo tomas del hombro, o que incluso lo abrazas, para ellos es una confianza muy grande, porque físicamente ya no se sienten ellos solos, se sienten acompañados cuando los estás tocando. Y eso les da confianza como para distribuir el miedo. Desde su perspectiva es, ya no estoy con miedo porque estoy contigo, ¿no? Sí, Y suele entonces, pasar, sí, me pasó a mí porque ella no quiere que me separe vuelta de ella. No se quiere que me separe. Digo, pero digo, doña Sarita, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que hacer una actividad, vamos a que usted me ayude a hacer una actividad. Entonces ya sí, pero, o sea, yo he notado que ella sí se siente segura conmigo, a pesar de que tiene miedo. Entonces la otra compañera me ha dicho que realmente ella es así mismo, se queja siempre, pero no hay que pararle bola, así me ha dicho así ella. Digo, no, pues digo, es que no hay que pararle bola, sino que hay que pararle bola. Le digo, no que pararle bola. Entonces, así yo le he dicho. O sea, es una expresión que, bueno, nosotros usamos aquí también, aquí en el Ecuador. Entonces, eso. Bueno, muchas gracias, doctor. O sea, sí estoy haciendo bien entonces en darles esa seguridad, en darles esa mano, en abrazarle, en sentirle en hacerle sentir que está segura conmigo. exacto. Y también algo que utilizamos mucho es el humor. Contar chistes o hacer bromas Ya, y empezar a platicar de otra cosa hace que se distraigan. Yo aquí en el consultorio utilizo mucho el humor y los chistes para que para que el paciente se relaje y me empiece a hablar de otras cosas. Y el paciente que llega todo tembloroso y está así temblando y está todo ansioso, de repente se calma y no se da cuenta y de repente empieza a platicar bien tranquilo y me empieza a contar con una emoción completamente distinta y de repente le digo, ¿ya vio? Ya no está temblando, ya no está, y entonces empieza así otra vez. Yo, hoy, ¿ve? Todo porque si yo la distraigo y empieza a platicar de otra cosa, se relaja. Y el humor es muy importante, sumamente importante. Ajá, porque eso nos ayuda a distraernos y les ayuda a tener incluso una mejor participación con el de enfrente. Ajá. Entonces, bueno, no le digo échele ganas, no le digo esfuércese más, no, lo distraigo, empezamos a platicar de otras cosas y de repente al distraerse disminuye la ansiedad y el desempeño es mejor. muchas gracias, doctor. Para servirle, Gracias. Cecilia. Sí, Angélica. Angélica. Sí, gracias. ¿La escuchan? Sí, Gracias. Doctor, tengo dudas. Usted comentaba que en algunos casos, pues, será necesario medicar, pero me quedé pensando, ¿cómo podemos saber si se requiere apoyo psicológico o debe ser atendido un paciente por un psiquiatra? Entonces, ¿cómo podríamos identificar en qué momento cruzar esa línea fina? le voy a decir una cosa. Aquí en México, bueno, y en muchas guías de tratamiento, lo que se recomienda primero es la visita al psiquiatra. ¿Por qué? Se supone
que nosotros los médicos psiquiatras tendríamos que decir, tú no necesitas medicamento, tú necesitas esta rehabilitación y tendríamos que ser unas guías. Ajá, porque no le vamos a soltar medicamento a todos los pacientes. Y bajo esa guía, los familiares tendrían que saber hacia dónde dirigirse, con qué profesionales, y el médico psiquiatra tendría que guiar. A ver, si este síntoma tiene estas características, es todo el día, es todos los días, incluso hasta cuando tienes que estar tranquila viendo la televisión, estás preocupada, eso no es normal. Que si estás en el baño y de repente estás pensando en muchas cosas y tienes miedo a esto, al otro y a todo, entonces cuando eso sucede, pues obviamente nosotros tenemos que buscar el modo de dar un tratamiento. Cierto es que desafortunadamente hay dos cosas. Llegan al psiquiatra y el psiquiatra medica, de primera instancia, ¿no? O no llegan al psiquiatra porque no están locos, porque es mucho lo que dicen, yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco, ¿no? Que es también otra cosa. Lo primero que tendría que pasar es ir con el psiquiatra, pero el psiquiatra para decir, no necesitas medicación y necesitas este tipo de terapia, porque en psicología hay múltiples terapias, no solamente hay una, hay cientos de terapias completamente distintas y hay algunas que se amoldan más a cierto tipo de pacientes. Cierto es que pasa a otra parte, la otra parte, con el psicólogo y muchas veces el psicólogo dice, no vayas con el psiquiatra porque solamente te va a medicar y vas a quedar todo dormido y te vas a volver loco. Aquí en México pasa eso. Ajá. Y entonces el paciente tarda mucho tiempo en llegar al psiquiatra y entonces va con un médico y el médico le dice, señora, necesita psiquiatra. No, es que me dijo es mi psicólogo que no. Bueno, llegan con otro médico y le dice, es que usted necesita psiquiatra. No, pero es que mi psicóloga me dijo que no. Bueno, y llegan con otro médico y lo mismo. Y después de tantas, llegan al psiquiatra. También depende mucho del tipo de psiquiatra que haya. Yo aquí en México, bueno, aquí en México habemos pocos expertos en el adulto mayor. Ajá. Porque por lo regular nuestros pacientes se van con el neurólogo. Ajá. Todos llegan con el neurólogo. ¿Por qué? Porque él sí sabe de medicina y nosotros no. Eso dicen muchos pacientes. Sí. Entonces, cuando el síntoma está presente, incluso en momentos en que no debiera estarlo, eso hace que tú tengas que pensar en llevar a tu paciente al psiquiatra. Porque muchas veces es situacional. Esta situación me pone así estresado, pero todo lo demás en mi vida no. Entonces, por una situación en específico, no voy a medicar a alguien. Ajá. Pero cuando esto sucede, tengo miedo a salir a la calle, tengo miedo a levantarme, tengo miedo a que vengan mis familiares porque me van a ver, tengo miedo a platicar por teléfono, cuando tengo miedo a todas las cosas, obviamente eso ya no es normal. Si yo me pongo a platicar con alguien y de repente le hablo, no, pues es que cuando yo era chiquito, mi mamá y mi papá, y entonces lloro. Si eso sucede en un momento, no precisamente voy a estar deprimido, porque muchos de nosotros, si nos ponemos a platicar de nuestra infancia o de cosas así, se nos van a salir las lágrimas. Y eso no quiere decir que necesitemos un medicamento. Pero ¿qué pasa si yo esto se lo platico a mi sobrina que llegó a visitarme, a mi hija que me está cuidando, a mi esposa que está ahí al lado mío, a mis nietos cuando vienen y no salgo del mismo tema y todo el tiempo estoy con esa emoción negativa en todos lados? Pues obviamente eso merma mi calidad de vida y eso es algo que requiere un psiquiatra, porque muchas veces yo ya no puedo sentirme diferente y esta es una respuesta rápida del cuerpo a las situaciones externas. Y ante esa situación sí necesito una valoración psiquiátrica. Pero el hecho de que yo necesite una valoración psiquiátrica, insisto, no hace que yo requiera una medicación. Porque a muchos de mis pacientes vienen y me dicen, es que me siento muy ansioso, es que me siento muy triste. Ya les hago una evaluación y les pongo, a ver, ¿esto se puede quitar con medicamentos? Sí, pero ¿qué te parece si primero probamos con estas cosas? Con ejercicio, con rehabilitación y con el psicólogo. Y si después de un mes o dos no funciona, te medicamos. Y muchos se van contentos con esa idea de, ay, no me dio un medicamento para mi locura, porque no estoy loco, ¿no? Entonces se van más tranquilos, se van más relajados.
pero también eso depende de la confianza que le demos al paciente. Ajá. Pero sí, definitivamente lo que se tendría que hacer de primera instancia es una valoración psiquiátrica cuando hay una situación psicológica que te genera dolor. Pero bueno, no se hace. ¿Qué podemos hacer? Pues de preferencia primero buscar un psicólogo de confianza que pueda referir al paciente y que no tenga este estigma sobre salud mental con el psiquiatra. Porque les digo, aquí en México hay muchos psicólogos que dicen, no vayas con el psiquiatra porque nomás te va a volver más loco. Ajá. Incluso hasta médicos. Nos toca que médicos digan, que mis pacientes me digan, es que no vine antes porque mi médico me dijo que no, que nada más me iba a tener toda dormida. Ya no es la medicina que se practica en psiquiatría. Y pues, Doctor Vega, y le están solicitando sus datos que Angélica está en México. Yo estoy en México, estoy en Puebla, Ujú. específicamente en Cholula, Puebla. Ajá, ah, ajá, Toluca. en Y, Cholula, Puebla, exacto. Pero si quieren mi teléfono, les puedo aquí escribir mi teléfono para quien esté en México y si necesitan alguna información y yo les pueda orientar con quien les pueda ayudar cerca de donde están, con gusto. sí, por favor, doctor. Gracias. Y sobre este tema que están tocando, si no hay otra pregunta, yo quisiera agradecer infinito esta forma de cómo nos acercamos cada vez más a este tipo de creencias. Así como, por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor de la medicación, de que los excesos de medicación, que me va a poner como zombie, que me va a poner como boba, que son un poco más de repeticiones de una cantidad de cosas que a veces no son ni experiencias propias, que son cosas que ustedes saben, necesitamos manejar como cuidadores. O sea, nosotros tenemos que ser muy respetuosos primero de no estar creyendo que están engañando, que están caprichosos. Uno no tiene esos juicios, tiene que ser muy observador, marcar con cuánta frecuencia se está sucediendo eso. Acuérdese que eso lo hemos trabajado mucho. Lo otro, por ejemplo, es que en el caso de las movilidades, en el caso de las cirugías de cadera, de todo este tipo de cosas, antes se tenía la creencia de la quietud y eso como que la persona no se va a mover y es más el miedo de los que están alrededor que de la misma persona. Entonces, ahora ustedes saben, es rápidamente que hay que moverse, que hay que empezar el ejercicio por cuestión vascular, por cuestión de mejoramiento de una cantidad de cosas, pero la gente tiene mucho miedo de caerse. Entonces, la ambientación, el doctor tocó ese aspecto durante toda su exposición de cómo tenemos que ser recurrentes en ciertos aspectos, estarlos diciendo constantemente para que se vayan generando se vayan pegando esas nuevas ideas. Entonces, eso es muy importante. Ustedes vieron cómo el panorama físico, o sea, el panorama del biológico físico, tiene mucha expresión de lo que está pasando también en la mente y entonces hay que estar muy, muy atentos y maravilloso, maravilloso que ustedes hemos visto cómo hay que sí dejarnos de esas creencias y de ese tipo de cosas que a veces no son tan sanas y que lo que hacen es aislar a las personas o aislarnos a nosotros mismos. Entonces esto es muy importante, sabemos mucho, ya hemos tocado mucho el tema del aislamiento de la persona cuidada, de la persona dependiente y súmenle el aislamiento del cuidador, porque lo dejan solo cuidando. Entonces, constituir esta red de cuidado que decía el doctor es decirle a otro, enseñarle a otro, que eso es una de las cosas que ustedes tienen que tener aquí siempre y que la tenemos como premisa. No creernos el cuento de que yo soy la única que lo puedo hacer o el único que lo estoy haciendo, sino yo soy el único y yo estoy aquí, pero te enseño, hazme este favor, vincúlate, trae, ven acá, porque, doctor, estamos en esta campaña a partir del conocimiento propio, de ese autoconocimiento de cuidador, de que tenemos que traer a los familiares a estos eventos, de que tenemos que traer a la gente para que entienda que no es que llevo al psiquiatra y él se va a encargar y él va a sanar, no, yo soy copartícipe
de todo ese movimiento que si yo no lo considero, si no lo tengo en cuenta, vamos a tener muchos problemas. Entonces, el aislamiento, la soledad no pedida, todo este tipo, tiene que ver con la creencia de la sociedad de que mejor lo dejamos quietico, mejor lo dejamos ahí, que no sé qué, entonces ahí es donde tenemos problemas. ¿Qué piensa de eso, doctor? Definitivamente tenemos que hacer partícipe al adulto mayor de esto que estamos haciendo todo el tiempo, de vivir, ¿no? Porque muchas veces lo aislamos y estamos en esto que está haciendo la red de cuidadores ahora sí que diría un amigo, de distribuir la palabra del Señor. A fin de cuentas es enseñarle a otros algo de la experiencia que tenemos, ¿no? No, yo como psiquiatra tengo una experiencia, pero los cuidadores tienen otra, ¿no? Y entonces muchas veces un cuidador me va a decir, sí, eso estuvo muy bonito, doctor, pero fíjese que lo que dijo está diferente a lo que vivimos aquí, ¿no? Y entonces, por eso les decía yo hace ratito esto de la participación entre otros y el hecho de conocer las opiniones de otros, porque en el congreso que estuve el fin de semana, un médico decía, es que tenemos que exponer al adulto mayor a estar un rato al sol durante el día, media hora, porque para que capte la vitamina D y pueda tener una mejor nutrición. Y otro médico decía, no, yo no lo voy a exponer porque le va a dar cáncer de piel, ¿no? Entonces, el médico que exponía esta parte decía, a ver, cuidado, cáncer de piel le da a las personas que se exponen todo el tiempo al sol. A un campesino que está bajo el sol todo el día y que no usa sombrero y que no solamente le da el sol directamente, sino que le dan los rayos del sol a través de lo que aquí en México llamamos resolana, que no es el sol directo, sino el calor que te da. Calor. Entonces vamos a tener diferentes opiniones, pero a fin de cuentas tenemos que hacer que todos seamos partícipes de todo. A mi adulto mayor lo tengo que hacer partícipe de su propia salud. ¿Y cómo? Pues ayudando a quitarle el miedo. Lo abrazo, lo levanto y caminamos. No caminamos 20 pasos, bueno, caminamos 2. Caminamos 30 en 15 series, ¿no? Y después a lo mejor ya no en 15 series, ahora nada más en 10 series caminamos 3 pasitos. Y después se va a dar cuenta que puede más. Y hacerlo partícipe y hacernos partícipes de este conocimiento va a ayudar a que cada vez tengamos menos estigmas, porque eso es lo que más daño nos hace, los estigmas. Pues imagínense, si en un congreso son dos opiniones, imagínense cuando uno está el cuidador, está el otro, el médico tratante o el médico que es el médico familiar, está el hijo, está la tía, está tratando todos de hacer este trabajo, entonces queda uno todo maravillado de para dónde va a salir corriendo. Entonces, esa colocación que tenemos que tener como cuidadores, de observadores, de anotadores, de muy juiciosos con todos estos ejercicios es muy importante. Claro. Si no hay preguntas, ¿hay otra pregunta por ahí? Solo abrazos, doctor. Ese chat lleno de agradecimientos, ese chat lleno de alegría, de una sonrisa gigante aquí, esa que nos ponemos aquí en el corazón, de escuchar a una persona compartiendo esto y enseñándonos y acompañándonos en este proceso de aprendizaje, en esta experiencia de cuidado, porque eso nos alivia muchísimo, entendiendo, usted decía muy bien, cuando entendemos esas patologías, cuando entendemos que cuidamos a una persona, no a una enfermedad, es maravilloso. Cuando sabemos que detrás de cada miedo, de cada cosa hay una persona que está necesitando, entonces hacemos realmente de un buen cuidado cada día un mejor cuidado. Un abrazo cuidador, doctor, y gracias y un aplauso infinito. Esto estará lleno de aplausos. Ustedes saben poner aplausos ahí en el chat, ahí donde dice chat, pongan esos aplausos, manden esos corazones. Inviten a sus amigos, inviten a su familia, doctor, estas conversaciones van a próximas, salen en YouTube, compártanlas, es la manera que tenemos de enseñar y aprender y que sepamos que cuidar es un acto responsable de amor. Un abrazo gigante, buenas noches para todos, son todos ustedes maravillosos. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Hasta igualmente. luego. Muchas gracias.
Feliz Gracias. descanso, buena noche. Bendiciones. Gracias. Gracias, gracias. Muy Dios los excelente. bendiga.